Tras 2 semanas recorriendo Portugal, llegamos a nuestra última ubicación, la casa del comercial. Antonio, un reconocido sargento portugués, junto a su esposa, crearon una gran familia. 4 hijos nacieron de este matrimonio. Fueron muy felices y trabajaban juntos, ya que a los pies de la casa tenían su propia tienda, la única en el pueblo en aquellos años. Y es que hablamos de 1930, cuando Antonio y su mujer comenzaron su vida juntos en esta enorme casa. Afortunadamente nunca estuvieron solos, ya que su hijo menor siempre les acompañó. En la planta de arriba vivía su hijo junto a su mujer y sus hijos. Antonio y su mujer fallecieron en los años 90. Cuando el matrimonio falleció, su hijo no soportó seguir viviendo en esa casa, la cual le recordaba tanto a sus padres. El tiempo se ha parado para esta casa. Parece que fue ayer cuando cerraron sus puertas por última vez. Vamos a empezar por este salón de aquí. Y estamos en la planta del medio. O sea, abajo está la tienda, nosotros estamos en medio y tenemos una planta más por encima, que cuando acabemos este piso iremos a verla. Y ya podéis ver lo alucinante que es esta casa, la cantidad de cosas que tiene. Esta lámpara es chulísima. Aquí ya tenemos una revista de 2009. Aunque la casa parece mucho más antigua que 2009, como si lo hubieran abandonado hace muchos más años. Está completamente todo. Todo, ¿eh? Fijaos en estos jarroncitos. Mirad esta lámpara de las antiguas. Sube y baja la mecha. Fijaos en esta figura. Flipante. Wow. Impresionante. La cantidad de vajilla que tenían. Y de platos. ¿Para qué querían tantos? Tienen muchísimos. Seguro que no usarían ni la mitad. A ver, arriba del todo. Aquí abajo igual.
vacío. Este también. Son los primeros cajones que veo vacíos. Wow, mirar este baúl. El forrado que tiene de cuero y acolchado. Manteles. Chapeos. Son sombreros. Son gorros y sombreros. Vamos a ver. Wow. Tiene que ser antiguo, ¿no? Porque yo nunca he visto a una mujer con un sombrero así. Son piedras. Ah, no, son como pendientes. Pero pesan muchísimo. Parecen pendientes. La cocina está un poco desastrada. Bueno, hay partes de la casa en sí que están muy desastradas. Pero hay otras que se conservan muy bien. Estas bombillas seguro que vienen de la tienda de abajo, que hay un montón de cosas. Es una pena que hayan rebuscado todo de esta manera. Que lo hayan tirado todo por el suelo. Tenía que vivir mucha gente aquí, porque tenían una cantidad de todo. De todo tenían mucho. Ostras. Se me hundía el pie ahí. Fijaos toda la marca de haber estado abriendo y cerrando la puerta. Está negra. Y aun con todo el desastre que hay, siguen teniendo todas las cosas en el sitio. Mirad esto. Es un expositor de candados, creo. Esto también vendría de la tienda. Ese expositor. ¡Guau! Acaba de pasar. ¡Ay, joder! ¿Qué? A ver si para ya de pasar. ¡Ay! Vale. Espero que por ahí no pueda pasar. Joder. ¡Hola! Mira, allá arriba están todos. Están todos durmiendo allá arriba. Bueno, este es el baño. No vamos a entrar. Está muy desastrado. Hay un montón. Mejor nos vamos ya. Ok. Vamos a seguir. Uf. Bueno, como veis aquí han amontonado un montón de cosas de la casa, que han ido sacando ropa, rebuscando, y la han ido amontonando ahí. Fijaos este cuarto. Todo lo que han amontonado encima de la cama. No entiendo qué andaban buscando para removerlo todo de esta manera. Pero en sí el cuarto era precioso. Sigue teniendo un montón de detalles. El Cristo ahí arriba.
Wow. Cuánto detalle. Ah, tira aire. Es como un fuelle. Fijaos que dejaron toda la ropa. Bueno, lo dejaron todo. Hay en algunas casas que sí que se nota, ¿no?, que se han llevado muchas cosas, pero en esta parece que no se llevaron absolutamente nada. Fijaos en esta lámpara. También es de aceite, de las antiguas de mecha. Preciosa. Fijaos en esta caja. Los detalles que tiene. Y una mini Biblia. Unos mini zapatitos. Ahí tenemos un lavamanos. Fijaos en esta pieza de aquí, del reloj. Seguramente sea una lámpara. Preciosa. Estas cajitas antiguas me encantan con la ilustración. Mirad la colonia. En su frasco, en su caja y entera. No la llegaron a usar. Mirad. Cuántas cosas por ver, ¿eh? Otra colonia entera. Son diapositivas. Esto creo que se ponía en una especie de cámara. Ibas pasando una a una. Tenías que ir mirando por el visor y se veían en grandes. A ver esto. Ah, creía que era un reloj, es una foto. Es una foto. Yo pensé que era un reloj. Fotos. Es un militar. Está en un caza. En la ala de un caza. De un avión de combate, vamos. Y aquí haciendo abdominales. Saltando. Estas fotos son todas súper antiguas. Ay, mirad lo que tenemos aquí. ¡Guau! Es de porcelana. Es todo de porcelana. Pero está resquebrajado. Mirad cómo han revuelto la habitación de tal forma que han hecho una montaña en la cama. Y la lámpara es preciosa. Del Cristo se le han partido los brazos.
Aquí tenemos otro cuarto, pero este prácticamente no se puede ni pasar. Voy a poner más luz para que podáis ver el fondo. Fijaos este salón. Con una maleta. Con el precio y todo. Que tendría que ser de la tienda también la maleta. Porque vendían absolutamente de todo. Qué mueble más bonito. Y aquí tenemos un tragaluz. Una navaja. Es un frasco de barco. Con forma de barco. Wow. La cabeza de Jesucristo. Esta caja también es preciosa. ¿Qué es eso? Son fotos. Un montón de fotos antiguas. Fijaos en el jarrón. Hay cartas. Cartas no, que se ve la dirección. Aquí también hay cartas. Sellos. Un montón de sellos. Seguro que son súper antiguos. Esto creo que es hilo. No estoy seguro. ¡Guau! Y la bandeja esta de plata. Y esto parece un sello. Parece un sello antiguo de estos así. Vamos a esta sala de aquí. Mira que tenían un andador. Para alguna persona mayor seguramente. Mirar el tapiz enorme. Con revistas y libros aquí. Ay, la mesa es preciosa. Fijaos en esto. Es un taladro manual. No sé, es un taladro o un destornillador manual. De estos de rueda. Pero vamos, sigue funcionando. Impresionante. Ampollas. ¿Qué es? No sé qué es. Y fijaos esto.
pero no sabemos cómo se cambian los números. Oh, mirar esta linterna. Parece una linterna antigua, pero de diseño. Y este espejo es precioso. Aquí más bandejas de plata. Linternas. Estas sí que llegué a verlas de pequeño. Esta también tiene que ser súper antigua. Chocolatados. Mirar esa bandeja. Bueno, lo que acabo de ver. Dentro de esto hay dientes. Ahí dentro. Hay 2 dientes ahí dentro. Madre mía. Parecen medio podridos las raíces del tiempo que llevarán ahí. Fijaos en el rosario este enorme. Nunca había visto uno tan grande. Es gigantesco. Y con trozos de madera y bellotas talladas. Guay, pesa, ¿eh? Enorme. Aquí la cabeza de una muñeca. Vale, ahora vamos a pasar a una sala bastante impresionante. Fijaos. Todo de época. Es como volver 30 años atrás. Lo malo que en cámara no se apreciará, pero está súper inclinado el suelo. Está hundido en la parte del piano. Y está todo inclinado hacia aquí. Fijaos en las fotografías. El espejo, tremendo espejo. Mirad qué foto, ¿eh? Qué bigote tenía. Una cajita de cigarritos. Wow. No se puede abrir más. Preciosa. Cuánto detalle para una caja de cigarros. Y por aquí no vamos a hacer mucho ruido, que estoy escuchando a los vecinos demasiado cerca. Vale, vamos a grabar esto rápido. Voy a mirar la lámpara. Estoy grabando esto y con el rabillo del ojo estoy mirando por la ventana que no nos vean.
marroncito. Oh, un Cristo roto. No sé si hay algo. ¡Hola! Hay un muñeco. Es un muñeco, parece de corcho. ¡Hola! Y aquí otro. Este con falda. Y aquí unas copas. Podría ser un detalle de un bautizo, una comunión o una boda, ¿no? Para los invitados. Mirad qué lámpara, esta sí que es antigua. Y cuánto detalle. Mirad, es el hombre de la otra foto. El piano lo vamos a ver desde aquí, porque el suelo está bastante hundido. Voy a intentar acercarme por este lado. Se escucha a la gente súper cerca. Fijaos en la foto. Por aquí se baja la tienda, pero vamos al piso de arriba, que es bastante más pequeño que este. Y os enseño un par de cuartos muy interesantes que hay arriba, que están muy bien. Y luego bajamos por último a la tienda. Fijaos en las escaleras para subir al piso de arriba. Están fatal, pero fatal. Pero bueno, iremos con cuidado y por la parte de dentro, que es la que nos está inclinando. Fijaos en esta sala. Vamos a entrar en el primer cuarto, que es este de aquí, que es precioso. Y fijaos la cantidad de cómics que tienen aquí. Voy a bajar un poco la luz. El Zorro. Año 2. Este sí que tiene ilustraciones. ¿Qué pasa? Buah, este es a color. Parece los Cuatro Fantásticos o... No. Eso me había parecido.
Qué ilustraciones, ¿eh? Este parece uno de esos cómics que te regalaban con el periódico este pequeñito. Caravana Oeste, ojo por ojo. Guau. Está genial este. Qué bonito. Y aquí el suelo también está bastante mal y cruje. Y la estructura igual se está resquebrajando. Con el tiempo acabará cayendo como todo. Mirad qué pedazo de armario. Pero esa cama es preciosa. Como tenemos cómics en este cuarto y la cama esa pequeñita, imagino que aquí dormiría un niño o una niña. Pero la cama me ha encantado. Es toda de acero. Aquí es que está súper hundido el suelo. Vamos a acercarnos con cuidado. Wow, cuántos libros. Mirad el techo, está a punto de caerse. Este cuarto también está bastante chulo. Para pintar. Y hay todas las cosas para pintar. Wow, no lo había visto. Y mirad. Y eso que veis allí es un altar. Ahora iremos a verlo. Aquí tienen más niños. Es una casa bastante familiar, por lo que podemos ver. Vivía muchísima gente aquí. Mirad el altar. Así sin el reflejo lo veréis mejor. Precioso. Aquí hay más cómics. Es un cómic, pero de la vida real. Nunca había visto algo así. Qué raro. ¿De qué año es esto? 1983. ¿Qué es eso? Son juegos. ¿Qué dices? Son juegos de mesa. ¡Hala! Hay un montón.
Vamos a sacarlo y lo vamos a ir dejando en el suelo y así los podremos ver todos. Wow, fijaos. Es como un juego de Portugal. Y las fichas. Es un tablero. Son bolos. Para jugar a los bolos. Increíble encontrarte juguetes. Creo que es la primera vez que me encuentro juguetes de mesa antiguos. Wow. Sería algo así. Y encanastarlo. O incluso con la pelota. Wow, tiene las bolas y todo. Tiene las bolitas. Supongo que se... ¡Hala! ¡Qué chulada! Y sigue funcionando, ¿eh? Sería así el juego, para ir consiguiendo puntos. ¡Qué pasada! Y que siga conservando las bolas. Está prácticamente intacto. Parece que no han jugado mucho con él. Vamos a ir guardándolos. Vamos a acabar de ver el cuarto, aunque ya queda poco por ver. Lo de los juegos ha sido increíble poder encontrarlos y verlos. Nunca había encontrado juegos. Y ahora nos vamos a la parte de la casa que a mí más me gusta. Y es la parte de la tienda. Que hay un montón de cosas súper antiguas. La tienda cerró mucho antes de que dejaran de habitar la casa. Por lo tanto hay cosas muy antiguas dentro de la tienda. Y vamos para abajo y os muestro todo lo que hay abajo. Por aquí ya accedemos a la parte de la tienda. Muy pronto podréis ver la segunda parte de este reportaje.